Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión veremos cómo funciona una fuente de voltaje controlada por corriente. Si no conoces los parámetros de una fuente controlada, te dejo aquí un video donde encontrarás la definición de cada uno de ellos. En este segundo video dedicado a las fuentes controladas, utilizaremos también el programa de simulación en línea CircuitLab, en el cual buscaremos las fuentes controladas que se encuentran aquí abajo. Controlled Source, esta es la fuente de voltaje controlada por voltaje que ya la vimos en un video anterior, y esta es la fuente de voltaje controlada por corriente. Vamos a hacer espacio en nuestro tablero de trabajo, colocamos nuestra fuente de voltaje que le llamaremos voltaje controlado 2. Nosotros tenemos un valor de transresistencia de 1 ohmio, que le podemos colocar cualquier valor. Vamos a colocarle un valor de 2 ohmios como la transresistencia. Le vamos a conectar una resistencia en paralelo a esta fuente para cerrar el circuito. Esta resistencia paralelo le daremos un valor de 1 kilo ohmio y le daremos la designación de 0 voltios, referencia 0 voltios con GND. Vamos a diferenciar las tierras del circuito de la fuente controlada y la fuente del circuito de control. El voltaje en esta fuente controlada depende de dos factores: del valor de la transresistencia y de la corriente de control. La corriente de control debemos anotarla aquí, pero debemos hacer referencia a un valor de corriente que existe en algún lugar del circuito. Temporalmente podemos colocar aquí corriente de control, o IX también, como se encuentra en la mayoría de la bibliografía. Entonces, IX, la corriente de control por la transresistencia, se multiplican y se obtiene el voltaje de control, que va a estar en paralelo con la resistencia. Armaremos entonces un circuito en el cual tengamos la corriente. Pero vamos a trabajar en este caso con una fuente de corriente. La vamos a reflejar a nuestra fuente de corriente para que la corriente salga hacia arriba. Esta corriente I1 le daremos un valor de 2 amperios, o que sea 5 amperios. Ese valor de 5 amperios va a ir a través de una resistencia que le vamos a llamar R1. Esta de aquí en realidad la vamos a llamar resistencia de carga, RL. Entonces esta sería R1. Le daremos un valor de 1 kilo ohmio. Le damos un valor de 1 kilo ohmio y generamos un divisor de corriente con R2 de 470 ohmios y R3 de 560 ohmios, como siempre con valores comerciales. Cerramos el circuito. Y la corriente con la cual yo quiero controlar a esta fuente va a ser la corriente que circula sobre la resistencia R3. Para tal efecto yo debo fijarme en sus terminales cuál es el nombre que le designa el programa. Me acerco ahí y
y me voy a fijar en la esquina inferior derecha que dice R3NA. Ese es el nombre que le designa a esta terminal. Entonces yo necesito colocarle ese valor de cociente, ese valor en la corriente de referencia, R3.NA. Aquí, y en corriente X le coloco R3.NA. Ahora sí, ya tengo un voltaje que cae de 4.56 voltios. Para la verificación vamos a hacer lo siguiente: vamos a instalar un amperímetro que me mide esa corriente de control. Vamos a abrir el circuito. Instalamos nuestro amperímetro. Y evidentemente la corriente que circula por aquí es de 2.282, que debe multiplicarse por 2. Habilitamos nuestra calculadora y multiplicamos 2.282 amperios, multiplicamos por la transresistencia, que es de 2 ohmios, nos debería dar de 4.56 voltios. Y evidentemente tenemos 4.56 voltios, que también lo podemos medir. Realizamos la medición. Y observamos que al ser esta fuente dependiente, para modificar el voltaje en esta fuente controlada tengo dos opciones. Puedo modificar el valor de la transresistencia, puedo dar por decir 4, aumenta el voltaje, o lo que puedo hacer es modificar esta corriente. Si yo quiero reducir el voltaje, tendría que reducir la corriente, y para reducir la corriente yo tendría que aumentar la resistencia. Yo puedo aumentarle a 680 y evidentemente el voltaje ha disminuido. Puedo aumentarle aún más. Fíjense, está en 8 voltios. Voy a aumentarle de 680 a 910. Y de 8 ha bajado a 6 voltios. También se puede modificar esta corriente modificando la corriente de entrada en el divisor de corrientes. Entonces, si yo le aumento la corriente, por decir unos 6 amperios, el voltaje también aumenta. Bien, eso sería todo lo relacionado con las fuentes dependientes de voltaje controladas por corriente en un programa de simulación como el Circuit Lab, que es un programa bastante amplio y bastante útil, y que es además gratuito, con opciones adicionales en versión de pago. Bien, si les es de utilidad estos videos, entonces por favor suscríbanse para recibir más notificaciones de nuevas o futuras entregas. Denle un like al video y compártanlo. Hasta pronto.